Pues yo empiezo con esto porque me enfermo. Entonces, cuando tuve a mi segundo hijo, Alejandro, que tiene ya 20 años, o sea, esto fue hace 20 años, me da un ataque de lupus eritematoso sistémico, como te platicaba, cuasi mortal. O sea, en una semana me destruyó. Me destruyó, o sea, cada día iba a una velocidad bárbara. Me iba atacando diferentes cosas, diferentes sistemas, y para el final de una semana ya estaba ya me estaba atacando el cerebelo, y ya cuando llegué al doctor, porque no había ido al doctor, estaba en Cuernavaca, no había doctores, no conocía yo ningún doctor, pensaba primero que era una gripa, luego que era pues algo más fuerte, y ya cuando por fin logramos un doctor, que era un geriatra, porque en Navidad todos los doctores se van de vacaciones, excepto él porque pues la gente mayor se enferma en invierno. Entonces él sí estaba. Y ya cuando me vio, me dijo, te quedan como 2 días de vida. Así de mal estaba. Yo para entonces ya estaba en una silla de ruedas, ya no me podía mover, ya las articulaciones eran de este tamaño, no tenía un solo músculo, me había comido todos los músculos de movimiento, no me podía mover, era como un trapo viejo tirada en una silla de ruedas, y ya me estaba atacando el sistema nervioso central, o sea, toda la espina ya me arqueaba como los pacientes de malaria, o sea, muy mal. Fue lo que me dijo, ya estás muy mal, llegaste muy tarde, no hay mucho que hacer. Me dio, sí me lo paró, obviamente aquí estoy, pero me dio inmunosupresores de los de trasplante, o sea, de no puedes ver a nadie porque cualquier bicho te mata, y cortisona en dosis masivas. Entonces me metió en un cuarto, no me podía visitar nadie, yo tenía una enfermera de 24 horas, afortunadamente, y no podía ni ver a mis hijos porque pues, el grande ya iba al kinder, y los kinders pues son lugares de infección fuertes. Entonces todo el mundo tenía que pasar revista por la enfermera para poderme pasar a ver. Y yo realmente estaba tan mal que estaba en un estado cuasi de inconsciencia. O sea, yo podía cerrar los ojos, los volví a ver, según yo estaba platicando contigo, y era 3 días después a medianoche. Y para mí yo había parpadeado. Y habían pasado 3 días. Entonces, pues la gente a mi alrededor, mi marido y demás, no sabían si iba yo a volver a despertar. Porque de repente era como, ay, sí, ¿cómo estás? Y se quedó. Y no me podían despertar, estaba yo inconsciente. Pero no me desmayaba, no nada, nomás era como, ¡fum!, se fue. Así de mal estaba. Y no podía estar en la luz. Estaba yo tan fotosensible que ni la luz artificial me podía tocar la piel, porque me ardía como ácido. Entonces, o sea, básicamente lo que me dijeron es, vas a vivir en un cuarto oscuro, con inmunosupresores, sin que te pueda ver nadie. La lista de no era, olvídate, de comida, de todo era no. Y así estuve como 6 meses metida en este cuarto. Me tenían que cargar, llevar al baño, bañar, todo. Yo no me podía mover, estaba completamente como, no tenía músculos, tal cual. Y como al cabo de los 6 meses, justamente, hace rato hablando de la ira, que es esa fuerza, la primera emoción que pude sentir, cuando me sentí tan mal no sentía yo nada, que es horrible. Por eso yo le tengo mucho respeto a las emociones, porque realmente no sentir nada es como estar muerto en vida. Y lo primero que pude sentir fue enojo. Me enojé con mi situación, me enojé con la injusticia, me enojé con todo, y pude mover un dedo. Con el enojo, fue tal el enojo que pude mover un dedo. Y dije, ok, sí puedo. Y de ahí pues fue muchísimo tiempo de ir como moviéndome, después moviendo el brazo, y después pude agarrar un vaso de agua, me lo tiró encima evidentemente, pero logré agarrar un vaso. Eventualmente me pude parar, o sea, fue como aventar todo el peso y pararme. Me volví a caer sobre la cama, pero me había podido parar. Total, que fui como haciendo todo este esfuerzo por volverme pues por lo menos a levantar, a mover, a volver a hacer músculos, que de nada es todo un proceso. Y cuando logré eso, dije, ¿sabes qué? Tiene que haber otra manera. O sea, la medicina me salvó, sin lugar a dudas, porque sin los inmunosupresores que me dieron y la cortisona, pues no hubiera sobrevivido. Pero a largo plazo esos medicamentos tienen unos efectos secundarios bien fuertes. De hecho, ya me estaba afectando la cortisona, los riñones, ya porque te inflas muchísimo. Los inmunosupresores, pues no podía volver a ver a nadie. Soy mamá de 2 hijos. Era imposible. Entonces empecé a buscar técnicas alternativas de sanación, porque dije, tiene que haber otra cosa. Entonces empecé a probar absolutamente todo lo que se me ocurrió. Lo primero fue Reiki.
venía una persona, un señor, a hacerme Reiki y eso me daba energía unos 5 minutitos, que podía yo como levantarme, ir al baño, medio ver a mi hijo y volvía yo a caer. Y así poquito a poquito iba yo como recuperando. Después empecé a trabajar con toda la parte emocional del lupus, que después me fui dando cuenta que la mayoría de las enfermedades son emocionales. Entonces yo tenía una cantidad de emociones ahí metidas y no resueltas y de creencias y de expectativas de mí misma que me llevaron a enfermarme. Porque yo me exigía a mí muchísimo, yo era perfeccionista, yo todo lo tenía que hacer perfecto y ser, ¿verdad? Y pues esto me llevó a enfermarme. Entonces empecé a trabajar la parte emocional, la parte mental, la parte de las creencias, de todas estas creencias limitantes de tú tienes que ser y eso me ayudó muchísimo porque empecé como a cambiar esas expectativas de mí. Y después todas las técnicas que me empezaron a funcionar, ya que se me quitó como la neblina mental, que es uno de los síntomas del lupus que son durísimos, porque de veras no puedes pensar. De veras, o sea, veía yo la tele, caricaturas en la tele y no entendía. O sea, era como, ¿qué dijo? Y esta neblina mental, no podía yo leer, no podía yo nada, porque no entendía nada. Pero una vez que se me fue un poco quitando, mientras iba yo trabajando, empecé a estudiar todo lo que me había funcionado. Entonces me metí a estudiar pues, las técnicas que hoy por hoy manejo. Y probando, no, obviamente no me sirvieron el 100%, también hay muchas ahí que para mí no funcionaron. Hay gente que sí le funciona, a mí no. Y las que sí, las fui estudiando y siempre he sido como muy... Me encanta ayudar al otro. Así, de mis happy triggers, uno de ellos es justamente ayudar a los demás. Entonces, pues siempre estaba yo en las clases pensando en, ay, esto le va a servir a fulanito y esto le va a servir a menganito. Ay, esto... ¿no? Entonces yo empecé a trabajar con mis amigos de, oye, aprendí esta técnica y me acordé de ti, ven, te lo hago. Y después ellos les decían a otras personas y a otras personas. Y así empecé como terapeuta. Empecé con lo que yo iba estudiando y haciéndolo con amigos. Pero siempre he sido muy estudiosa, como podrás ver, me gustan los libros. Y me encanta leer. Entonces iba yo, estudié y estudié. De hecho, acabo de regresar de un curso. Sigo estudiando. Soy muy curiosa y siempre quiero saber más. Y todo esto que me va funcionando lo voy como metiendo dentro de mi terapia. Yo hoy por hoy ya tengo varias terapias. Por eso decidí hacer un método completamente nuevo. Porque después de la pandemia, es más, antes de la pandemia yo abrí una clínica con una amiga mía, con mi comadre, es mi comadre de hecho, y ella pasó por un proceso similar, ella con artritis reumatoide. Y también nos encontrábamos como en algunas cosas alternativas, nos encontramos en la maestría de Reiki, nos encontramos en varios cursos, y ella hacía otras cosas y yo otras, y decíamos, es que le tenemos que llevar esto al mundo porque sí funciona, ve lo bien que estamos. Ella había salido de esto, yo ya no tomaba medicamentos. Yo hoy por hoy no tomo un medicamento y no tengo un ataque hace muchos años. Toquemos madera, ¿verdad? Nunca hay que decir esas cosas. O sea, yo no me atrevería a decirme ya me curé, pero la realidad es que llevo muchos años sin ataques y sin medicinas. Y ella igual. Entonces llevábamos como este proceso paralelo y decidimos abrir una clínica que hiciera estas cosas. Entonces, con 5 amigas mías que he conocido a lo largo de tantas cosas que he estudiado, terapeutas, abrimos una clínica alternativa. Se llamaba Clínica Bienestar 360. Y hacíamos ahí con ella, justamente hicimos todo este protocolo de un diagnóstico de dónde está la persona ahorita, que es con máquinas, es una computadora, es una que se llama Quantum Analyzer, Quantum Magnetic Analyzer, no sé qué, que te dice tu estado físico. Si te falta alguna vitamina, cómo están funcionando tus órganos, en fin, cómo estás físicamente. Y la otra es una máquina que lee el aura. Entonces, con el aura yo puedo ver emocionalmente dónde está la correlación. Tú tienes un problema, por ejemplo, de intestino delgado y aquí veo que el chakra del intestino delgado está cerrado, atorado y pues ahí está la correlación. Y te pregunto, oye, ¿y tú disiernes lo que es bueno? No, me quedo con todo. Ah, ok, ahí está tu problema de intestino. Y entonces empezamos a trabajar por ahí. Y así es como empezamos a hacer como este discernimiento de qué terapias necesitaban las personas. Primero con el diagnóstico, después con la que la persona quería lograr, porque a lo mejor traes un problema de intestino, pero tú quieres lograr tu relación de pareja. Entonces hay que trabajar como, pues también lo que la persona quiere lograr. Y empezamos a hacer como todas estas, pues sí, casi diagnósticos
o procesos personalizados para cada cliente, dependiendo de lo que ellos querían, más de cómo estaban. Y empezamos a tener resultados realmente muy padres, muy, muy alentadores. Y después vino la pandemia, ¿verdad? Cerró la clínica y pues ya cada quien nos regresamos a nuestras prácticas privadas, pero fue un gran aprendizaje la clínica. Y ahí, como ya teníamos protocolizado todo, yo dije, bueno, ¿qué es lo que realmente estamos haciendo? En pandemia, que tuvimos tiempo, cosa que tengo muy poco, porque siempre estoy en algo, ahí tuve tiempo. Entonces me puse a pensar y dije, ¿qué es lo que realmente estamos moviendo? Y fue donde dije, lo que realmente estamos haciendo es una expansión de conciencia. Lo que estamos haciendo es traer todo lo que está en el inconsciente, las creencias negativas, las emociones atoradas, ese niño herido, todo eso lo estamos trayendo a la luz de la conciencia y sanándolo. Y cuando logras esto, vas expandiendo la conciencia. Y ahí fue donde primero empecé haciendo videos para mis clientes, que me hablaban y me decían, oye, tengo un problema de esto, ¿cómo le hago? Ay, pues mire, el meridiano de no sé qué, porque también trabajo con meridianos, con chakras, con una cantidad de cosas. Y empecé a filmar estos videitos y después hice un canal de YouTube porque otra gente me preguntaba lo mismo y decía, pues en vez de mandarle el video, hago mi canal de YouTube y los empecé a subir ahí. Y después de un rato alguien me dijo, ¿y por qué no escribes un libro de tu método? Y como ya había escrito el primero de lo del lupus y demás, dije, pues no es mala idea. Y ahí fue donde empecé a sistematizar todo lo que sé en este método, que le puse conscio por la palabra griega de conciencia, es el término conscio, y empecé a decir, bueno, ¿qué es la conciencia? Entonces me empecé a meter a estudiar qué es la conciencia y resulta que nadie tiene la menor idea qué es la conciencia. No hay una definición como tal. Hay varias definiciones desde la psicología, desde la medicina, desde las ciencias, pero no hay un consenso. Y la definición de los griegos me gusta a mí mucho porque incluye como la parte del alma, incluye la parte de las emociones. No es nada más la mente. Como que en este mundo pues más occidental, conciencia, si yo te digo conciencia, normalmente piensas mente, mi cabecita. Pero es mucho más que eso, porque también incluye toda la parte emocional y es más, ni siquiera se sabe si realmente solamente está en el cerebro o hay conciencia en general. Entonces, a raíz de este estudio me puse a hacer una definición propia o una descripción de lo que es la conciencia para mí, desde varios ángulos, desde varias técnicas, desde varias escuelas. Y la teoría que a mí más sentido me hace acerca de la conciencia es que la conciencia es lo que subyace la realidad. O sea, para mí la fuente creadora o la esencia divina, por llamarla de alguna manera, lo que creó todo, es conciencia pura. Y esta conciencia se manifiesta a través de, primero tiene la intención de crear y después empiezan a haber vibraciones y demás historias hasta que llegan a las formas. Pero si eso es cierto, entonces todo lo que está creado es parte de la conciencia. Entonces todo está consciente. Y de hecho la física cuántica, que también me encanta estudiar la física cuántica, no puedo decir que soy física cuántica yo porque pues no lo soy, pero además es bien complicada, pero me encanta. Y hay 2 experimentos que justamente hablan de la conciencia de las partículas. Una partícula, un fotón, decide y tiene conciencia de cómo se va a comportar, si se comporta como onda o como partícula, si va a pasar por una raya o por la otra raya y qué va a hacer. Cada partícula decide y decide según lo que el observador, o sea, lo que el experimentador espera de ella. Entonces, no nada más está consciente de su decisión, sino que está consciente de lo que el experimentador quiere de ella y se comporta así. Si una partícula es consciente, ¿y tú de qué estás hecho? Pues de partículas, entonces pues todo está hecho de partículas. Todo está consciente. O sea, esa es como la conclusión a la que llego. Pero es cuestión de escala. Obviamente tú estás mucho más consciente que el sillón en el que estás sentada, ¿no? Las partículas que está hecho esto están conscientes, pero pues yo puedo ver su conciencia y además puedo ver la mía y es cuestión de escala. Y si tú te fijas en el mundo natural, pues también hay escalas. De hecho, han hecho experimentos con plantas y las plantas están conscientes, por ejemplo, del daño que le está pasando al de junto. Los árboles se comunican entre sus raíces y se avisan del peligro que viene. Un árbol le puede pasar nutrientes a otro árbol que ve que está enfermo.
Las plantas están conscientes, se ayudan, se comunican. Nosotros no entendemos su idioma, pero eso no quiere decir que no se comuniquen. Entonces, toda la naturaleza está consciente y es como este mecanismo simbiótico que funciona como reloj, como todo junto. Y pues nosotros somos una escala un poquito más elevada, o queremos pensar, de conciencia, porque ya podemos pensar, ya imaginamos, ya podemos manipular nuestro entorno. Ninguna otra especie realmente hace un mueble. Sí hay especies que hacen casas, como los castores, por ejemplo, que construyen sus casitas, pero no manipulan el ambiente como nosotros. Entonces, obviamente va en escalas la conciencia. Y yo llegué a 4 niveles de conciencia para el ser humano, ¿verdad? Y el primer nivel de conciencia es este en el que estamos, que es el egoico, que es de ese 5% que hablábamos, que es el chiquitino. Ese es el primer nivel de conciencia. Es el más bajo. Cuando tú sanas ese, puedes expandir tu conciencia y convertirte en una persona empática, que ya hoy por hoy hay bastantes gentes afortunadamente empáticas. Yo creo que el mundo está en el estado en el que está por la conciencia egoica, porque cada quien está viendo por sí mismo y está actuando desde su propia herida. Y ese es el egoísmo malo, digamos. Y necesitamos más gente empática para empezar a trabajar como equipo, simplemente para sobrevivir. Digo, el tema del cambio climático y de todos estos temas que sí son un problema. En Monterrey ve la sequía que hay. Eso cambió el clima. Antes no había estas sequías, ahora ya hay estas sequías. Sí estamos creando un problema, como manipulamos nuestro entorno, sí estamos creando un problema en este mecanismo simbiótico de la naturaleza. Y si no empezamos a actuar como equipo, no nada más entre humanos, sino también con las otras especies y con el planeta que nos da la vida, pues estamos llegando a un desastre. Entonces, como que yo siento, y muchas personas, no soy la única voz que dice esto, que está habiendo este cambio de conciencia del ser humano. Y de hecho creo que la pandemia ayudó muchísimo a este cambio de conciencia, porque ¿cómo era? Era tú cuídate a ti para que me cuides a mí. Era tú ponte el tapabocas y tú desinféctate para que tú no me infectes a mí. Entonces eso ya es piensa en el otro. Ya es, tenemos que actuar todos en equipo, tenemos que hacerlo todos juntos porque si no, la pandemia nos va a llevar a... Entonces, estos pequeños cambios sí se están dando y sí hay personas más empáticas, que es el segundo nivel de conciencia, ya es la conciencia empática, donde actuamos como un nosotros. Ya no soy yo para mí, mío, sino es nosotros para todos, equipo. Tenemos que pensar en el otro y en el otro ser humano y en el otro ser vivo y en el planeta y en los, pues en los climas, en las corrientes, en todo esto. ¿Okay? Ese es como el segundo nivel de conciencia. Y después está esta conciencia que desde la que hablan los maestros espirituales y demás, que hablan de la conciencia unificada. La conciencia unificada es donde ya no somos nosotros, ya somos uno. Todo lo que yo te hago a ti, de hecho me lo estoy haciendo a mí, porque todos somos lo mismo. Ese ya es como la conciencia iluminada. Ya estoy hablando de maestros iluminados, de personas que ya viven desde el todos somos uno. Y después tuve una experiencia bastante fuerte de la conciencia fuente. Esto, la verdad es que todavía no descubro ninguna técnica, la sigo buscando, para llegar a la conciencia fuente. Para mí y para las gentes que conozco que los han tenido, ha sido algo espontáneo. Yo ni siquiera estaba meditando, no te puedo decir que estaba haciendo nada para lograrlo. Fue un día que estaba yo en mi cama tranquilamente, un martes, o sea, ni siquiera es que me haya yo ido de fiesta, nada. O sea, tranquilamente, un martes como a las 5 de la mañana y me despierta como esta sensación de estar paralizada y de empezar a ver como toda la información del universo, las formas geométricas, las vibraciones, los sonidos, y de repente, te estoy haciendo el cuento muy corto, llego como a este lugar de vacío absoluto. Y cuando hablo de vacío absoluto es nada, nada, pero es la nada en donde está todo. Es la nada previa a que haya algo. Es la nada en potencia del todo, que es a lo que yo llamo fuente creativa, que no es ni una figura. O sea, todas esas figuras que tenemos de deidades no están ahí. Ahí no hay nada literal más que conciencia. Es más, es anterior a la luz, anterior a cualquier emoción. Dicen, Dios es amor. Antes, en la conciencia pura, ni siquiera hay amor. Para mí, el amor es el movimiento de esta
nada, que está completamente quieta y es completamente perfecta, pero es la quietud absoluta, empieza a crear como en este movimiento y ese movimiento se transforma en amor y eso es lo que, digamos, es la fuerza que une a la materia. Porque de hecho, y volvemos a la física cuántica, no hay nada que realmente pueda mantener un átomo unido. O sea, un electrón, que es una partícula pequeñita, que los espacios vacíos entre un átomo son gigantescos, no los podemos ni conceptualizar, pero me acuerdo que leí en un libro algo así como si el núcleo del átomo fuera una pelota de béisbol aquí en la Ciudad de México, el primer electrón sería una manzana en Cuernavaca. No hay fuerza de atracción que los pueda mantener unidos. Pero este espacio realmente no está vacío. O sea, para la física normal de este mundo está vacío, pero realmente ¿qué hay ahí? Pues hay energía, y esa energía ¿qué es? Es esta fuerza cohesiva que mantiene al átomo unido para que pueda haber cositas. Si no, pues todo estaría deshecho. Pues justamente lo que yo fui haciendo fue trayendo como estos pedacitos míos a la conciencia y los fui sanando, y al irlos sanando, la conciencia se va expandiendo casi sola. Porque cuando tu niño ya no está herido, pues empiezas a ver al otro y el otro se vuelve igual de importante que tú, y después, ya que somos un equipo, puedes tener estos momentos de unificación en donde te das cuenta, mucho a través de la meditación, a través de estas técnicas, donde te das cuenta que somos uno. Y te digo, esta experiencia de la conciencia fuente fue completamente, sin pedirla, sin pensarla, espontánea. Así, un buen día, pero al ir sanando como los niveles anteriores, esa es la conclusión que yo llegué, se va dando esta expansión de conciencia porque ya no hay nada que te atore. Entonces, bueno, en lo que está basado el método es que ya somos esa conciencia absoluta. Ya lo somos. Ya somos estos seres maravillosos de luz unificados. Ya estamos completos. Nada más que en todo este movimiento de la creación que nos vamos haciendo como chiquitinos, se nos va olvidando que somos eso. Y nos vamos atorando en los problemas de la vida y pensamos que estamos carentes, que necesitamos algo, que la felicidad está allá afuera, que si yo tengo el mejor coche, la mejor casa o la mejor novia, voy a lograr la felicidad. Pero se nos olvida que ya somos seres completos. Y el método está basado mucho en eso, en sanar estas carencias, en sanar a estos niños que se quedaron heridos, que les fuimos quitando pedazos y echando a la sombra y demás, para que recordemos lo que realmente somos, que ya somos. O sea, ya somos todo lo que queremos ser, nada más que se nos olvidó en el camino. Y la vida, digamos que nos fue hiriendo y nos fue haciendo creer que nos faltaban cosas, que no éramos perfectos, que no éramos dignos de ser amados como éramos, que teníamos que cambiar, que teníamos que ser diferentes, que esa personita que éramos ya no era lo correcto, no llenaba las expectativas, lo que tú quieras. Pero se nos fue olvidando, con todas estas experiencias de vida, se nos olvida. Y es parte del movimiento, o sea, yo no estoy en desacuerdo. Parte de la vida es justamente olvidarnos de quién éramos para poder regresar a la fuente. De hecho, hay un cuento que nunca le he preguntado a un hindú si esto es parte de su religión o demás, pero a mí me contaron esto y me hizo mucho sentido. De Shiva, que es su dios creador. Entonces está Shiva, que es esta conciencia pura, perfecto y sereno y perfectamente perfecto en su universo. Y no pasa nada, está aburridísimo. Entonces decide crear una compañera. Y crea a Maya. Y le dice, Maya, estoy aburrido. ¿Qué hacemos? Entreténme. Y entonces Maya agarra una espada y lo hace miles de pedazos y los avienta por el universo. Y le dice, y ahora vamos a jugar a las escondidillas. Tú vas a jugar a encontrarte a ti mismo y yo voy a jugar a distraerte. Y nosotros somos esos pedacitos de Shiva tratando de encontrarnos a nosotros mismos, y Maya, que es la ilusión, es la que nos dice, no, fíjate que sí te hicieron algo, fíjate que sigues herido, fíjate que te falta. Entonces es como esta danza de la creación y tenemos estos momentos, porque te aseguro que todos hemos tenido estos momentos de iluminación, de sabernos, de sentirnos, de ser todo. Y luego te vuelve a agarrar Maya y te vuelve a distraer. Y vuelves a entrar como en este juego de, sí, pero estoy muy triste porque fíjate que me hicieron.
¿no? Y volvemos a entrar en el juego de la ilusión, que pues es parte de la creación. Claramente si estamos aquí, lo estamos jugando, pues es parte de la creación. Entonces, esa historia me encanta porque cada vez que me cacho a mí misma volviendo a caer ahí digo, ya me volvió a agarrar Maya. No quiere decir que una vez que tengas esos momentos de iluminación no vuelvas a caer a todas las conciencias. De hecho, yo creo que la conciencia es más bien un flujo. Puedes tener estos momentos de iluminación y salvo que te vayas a meditar a una cueva, pues la vida se vive, se siente, y además la queremos sentir, te digo. Yo ya estuve en un momento en que no sentía nada y estaba en el completo desapego de todo y era horrible. No me gustó nada. Entonces yo sí quiero estar como en el movimiento, en que me importe la gente, que me importen las cosas, en tener relaciones personales en el juego de la vida. Porque pues es el juego de la vida. Y de repente tener estos momentos de lucidez y de decir, oh, sí, claro, sí, recuerdo que somos uno. Y vuelves a... Y es como este flujo, ¿te acuerdas del símbolo del infinito, que es como este 8? Es como estar en este flujo de conciencia que pues es como la parte divertida. Cuando ya estás en la nada de regreso, cuando ya Shiva se encuentra a sí mismo y dice, ok, ahora sí ya no me vuelvo a perder, es cuando regresamos como a la conciencia fuente. Pero en la conciencia fuente no, tú tampoco eres nada. O sea, te vuelves a desbaratar como en este infinito que está completamente quieto, completamente en paz. Pero si hay este movimiento de creación, es porque pues a la fuente divina le gusta este juego. Entonces, ¿qué hace? Pues vuelve a crear. Y volvemos a este juego de la creación y de la vida, que ya somos todo, pero pues nos olvidamos. Sí, para poner esto en términos prácticos, porque te hablé de muchos conceptos muy complicados y obviamente la terapia no es así. Tú llegas a terapia y lo primero que voy a hacer es ese diagnóstico del que te hablaba de la clínica. O sea, voy a ver cómo estás energéticamente, cómo estás físicamente y qué quieres resolver. Porque no todos queremos llegar a estos niveles de conciencia, tenemos problemas prácticos en la vida. Entonces vamos a empezar por eso y de ahí con una cantidad de técnicas vamos a atacar el problema, digamos, de varios ángulos. Si ya hay un síntoma físico, como me pasó a mí, hay que empezar por que te sientas bien, si no, no vas a tener energía para hacer nada. Entonces la parte física que se hace con biomagnetismo, también con intolerancias y alergias, con alimentación, con tus hábitos. De ahí el diario de síntomas y demás funciona para ver qué hábitos te están haciendo daño. O sea, por la parte muy práctica. Después le vamos a entrar al tema emocional y mental, de qué ideas, qué creencias negativas te llevaron a tener eso, como para ir sanando al niño interno. Después también utilizo mucho la hipnosis, por ejemplo, para ir a la mente inconsciente, ir a rescatar a ese niño, irlo a apapachar. Realmente ya lo sobrevivió. Si estás aquí conmigo en terapia es porque ese niño ya sobrevivió. Entonces tiene las herramientas. La cosa es recordarle que tiene las herramientas para poder salir. Entonces ir, sanarlo desde ahí y poquito a poquito ir avanzando hasta donde tú quieras. Muchas veces tú ya resolviste tu problema, no sé, de pareja, que es con el que llegaste, y ya, no quieres más. Y hay gente que sí le gusta como toda la inmersión a todos los niveles de conciencia y a otros niveles de conciencia más amplios. O las regresiones a vidas pasadas o las regresiones a vida entre vidas, a donde ves todo tu mundo espiritual, hablas con tus guías. O sea, ya es una inmersión mucho más profunda en la conciencia y en el superconsciente. Pero depende mucho de la persona y hasta dónde quiera llegar y qué terapia le funcione, porque a lo mejor a ti te funciona fantástico la hipnosis y hay gente que no se puede hipnotizar porque tiene una mente demasiado controladora. Entonces con ella no voy a utilizar hipnosis porque pues no le va a servir de nada. Voy a utilizar otras como transformación de patrones de resonancia, que es una delicia de terapia, no sé cómo no todo el mundo la conoce, es verdaderamente deliciosa, porque esa va directamente al problema inconsciente, va directamente al niño, a la situación que te hizo esa creencia y la cambia desde ahí. Porque a nivel inconsciente no hay tiempo. Entonces, para tu mente inconsciente no ha pasado el tiempo. Todavía esa parte de ti tiene 3 años y está reaccionando desde ahí. Entonces, vamos ahí, sanamos a esa niña, la cambiamos de resonancia, se quita el problema. Es una delicia. Entonces, dependiendo de la persona, lo que quiera y pues su nivel y el nivel al que quiera llegar, es las terapias que utilizamos. Tú tienes que saber que tú quieres estar mejor. Y ese es el primer paso en todas las enfermedades. Es más, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, lo primero que te dice,
El paso más difícil es reconocer que hay un problema. O sea, y aquí también el paso más difícil es saber que tú quieres estar mejor porque no estás tan bien como podrías estar. Y ese es el primer paso, y después de eso, pues ya buscar la ayuda. Y te digo, tu mente superior siempre te va a abrir el camino. Que a ti te convenga, vas a oír un programa de radio, vas a ver un podcast, vas a ver algo que te va a decir, a lo mejor necesito hacer esto. Y ya tú tienes que dar ese paso para lograrlo. Yo sí calculo que el universo es como un gran espejo y todo lo que tú le pones te lo regresa. Entonces, si tú le dices, yo quiero, te dice, órale. Y te dice cómo. Pero pues uno tiene que querer. Ese es el paso 1.